Muy buenos días, pequeñitos. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien ahí desde casa. Vamos a iniciar nuestro culto el día de hoy, ¿sí? Vamos a dar gracias a nuestro Dios para iniciar este culto. Cerramos los ojitos, juntamos nuestras manitos y agradecemos a nuestro Dios por esta semana que iniciamos. Papito Dios, te damos las gracias por este maravilloso día. Te pedimos, Señor, que tú nos guíe y nos guarde. Señor, bendice las actividades que vamos a estar realizando. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, para iniciar nuestro culto el día de hoy, vamos a alabar a nuestro Dios. ¿Están toditos preparados? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y ¡blup! Se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y ¡glup! Se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y ¡glup! Se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Dios está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol,
siento porque yo le canto. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. Lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí. Si tú quieres, le puedes seguir. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. Lo puedes tener en ese problema que llevas. Jesús está aquí. Si tú quieres, le puedes seguir. Muy bien, chiquitos. Ahora llegó el momento de escuchar la historia bíblica. Vamos a prestar mucha atención. Toditos bien sentaditos, que inicia nuestra historia bíblica. Dios nuestro y Dios de nuestros padres, cría a este niño para su padre y su madre, y sea su nombre en Israel Zacarías, hijo de Zacarías. No Zacarías, sino será llamado Juan. Nadie hay en tu parentela con ese nombre. Su nombre es Juan. Bendito sea el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y levantó un cuerno de salvación en la casa de su siervo David, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, que seremos salvos de nuestros enemigos y de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo convenio, el juramento que juró a nuestro padre Abraham, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos le serviríamos sin temor, en santidad y en justicia ante Él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus vías, para enseñar salvación a su pueblo, para remisión de sus pecados, por la misericordia de Dios. Y la aurora desde lo más alto nos ha visitado para dar luz a los que están en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminarnos por camino de paz. Ya estamos de vuelta. En esta parte vemos cómo
nace Juan, todas las personas estaban contentas de que hubiese nacido, porque recordemos que su mamá ya tenía mucha edad, no podía tener un bebé. Ese fue un milagro que Dios hizo en la vida de Elizabeth. Y cuando nació, la costumbre era que a los 8 días había un ritual que tenían que hacer y tenían que ponerle el nombre. Todos creían que se iba a llamar Zacarías ese niño, porque acostumbraban poner el nombre de los padres o algún pariente a los niños. Pero cuando dijeron que se llamaría Zacarías, la mamá dijo no. Elizabeth dijo no se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan, porque recordemos que el ángel Gabriel le había dicho a su mamá que se iba a llamar Juan. Entonces le preguntan a Zacarías si es que realmente así se iba a llamar, y pide una tablilla, escribe el nombre y dice Juan es su nombre. Ahora, ¿por qué Zacarías estaba escribiendo siendo que antes él hablaba? Y vamos a ver un poquitito antes. Dice en los versículos, versículo 22 de este capítulo 1, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto una visión en el santuario. Y esto pasó porque Zacarías recibió la noticia del ángel Gabriel de que su esposa iba a tener un bebé, pero él no creyó. Entonces la señal de que esto se iba a cumplir es que Zacarías quedó mudo. Y dice en el versículo 20, y quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Vemos entonces allí cómo Zacarías, por su poca fe, no agradó a Dios. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios no le agradan las personas que tienen poca fe. Por eso es que tenemos que orar y pedirle a nuestro Señor Jesús que aumente nuestra fe. Ahora, cuando Él escribió en la tablilla de que se iba a llamar Juan, esa era una prueba de que Él creía que Dios estaba cumpliendo su palabra. Entonces, ¿qué pasó? Dice que Él habló. En el versículo 64, cuando fue obediente, Dios entonces le bendijo. Pero Zacarías no solamente pudo hablar, sino que fue lleno del Espíritu Santo. Y esto vemos en este capítulo. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, María fue llena del Espíritu Santo, Zacarías ahora era lleno del Espíritu Santo y ellos hablaban la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que dijo Zacarías de su hijo? Lo vemos en el versículo 76. Dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Esta era la tarea de Juan. Él tenía que preparar el camino al Salvador. Y decía Juan, pidan perdón a Dios por sus pecados. Pidan perdón a Dios por sus pecados y crean en aquel que Dios ha enviado. Y este es el mismo mensaje hoy para cada uno de nosotros. Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados y así nuestro Señor Jesús va a tomarnos como parte de su pueblo. ¿Qué te parece si en esta mañana oramos y pedimos estas cosas? Primero, que no nos falte la fe. Estamos pasando por un tiempo difícil. Este tiempo de pandemia se extendió muchísimo. Y si hay algo que necesitamos en este tiempo es tener fe. Fe en que Dios ayuda a los que son de su pueblo. Como dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando hay poca fe, hay temor, hay dudas, dudamos de todo. Pero es tiempo de pedir a Dios que aumente nuestra fe para tener la paz, sabiendo que Dios cuida de nosotros. Y también tenemos que recordar esto.
el ministerio de Juan era anunciarle a las personas que tenían que arrepentirse, tenían que pedir perdón a Dios por sus pecados y creer en el Mesías, creer en Jesús. Si vos crees en Jesús, este también es tu trabajo. Decirle a las personas que pidan perdón a Dios por sus pecados y crean en Jesús para que Jesús les salve. Esto es algo que podemos hacer con nuestros amigos por una llamada. Podemos hacer en nuestra casa, en nuestra familia, cuando nos ponemos en contacto, porque hoy no podemos estar mucho en contacto, pero sí podemos hacerlo por la llamada o cuando llama el abuelo, la abuela, darle esta buena noticia y decirle: Jesús trajo la salvación, pero para eso hay que pedir perdón por nuestros pecados y creer en Él. Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle estas dos cosas. Primero, la fe en Jesús y fe en la Biblia, para que nuestro corazón pueda tener paz en estos momentos difíciles. Y también recordemos de que tenemos que decirle a las personas lo mismo que Juan el Bautista vino para hacer: pedir perdón a Dios por los pecados y creer en Jesús como el Salvador. Vamos a orar por esto. Papito Dios, en este momento, gracias, porque tú eres el que nos da la fe. Por eso hoy podemos pedirte: aumenta nuestra fe. Ayúdanos a creer en Jesús. Ayúdanos a creer en la Biblia para que podamos tener paz en nuestros corazones y podamos tener paz contigo. Hoy dejamos en tus manos toda nuestra vida. Bendice a nuestra familia, bendice al colegio, a todos los compañeros, bendice a nuestro país y a todo el mundo. Ayúdanos, Señor. Gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por la fe y gracias te damos porque nos das la oportunidad de hablar a otros de Jesús. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en este momento, entonces, le deseamos un feliz cumpleaños a todos los que están de cumpleaños. Y vamos a orar por ellos también, ¿sí? Vamos a orar. Papito Dios, en este momento te pedimos que bendigas a todos los que estuvieron de cumpleaños en esta semana. Bendice sus vidas, dales salud, dales sabiduría y dales mucha fe en Jesús. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.